está, pero tiene que cargar. Es que este es mi vía, esto, pero no. Mientras se carga, porque yo les en parte del aprendizaje realmente sí es cierto que es tomar notas, ¿no? Depende mucho de cada persona. Creo que en su etapa sí. Pero ya cuando repites los temas o vas a actualizar es escuchar lo que te dicen, ¿no? Que son los congresos. Cuando uno va a un congreso de especialidad que ustedes hagan, es bien difícil que estés tomando notas porque dicen que cosas tan nuevas o a veces te aclaran cosas tan obvias, pero dan más detalle que lo que necesitas es tomar atención. Y desafortunadamente pues el cerebro, salvo extrañas excepciones, son los genios, pueden capturar toda la información, ¿no? Yo generalmente lo que hago es, ¿qué es lo que yo quiero quedar? O sea, me voy dirigido hacia mi aprendizaje va en qué es lo que yo quiero capturar. Eso lógicamente es para cuando uno ya está más grande, ¿no? Y sabe lo que tú deseas tomar en cada clase, ¿no? O en cada... qué es lo que consideras tú que te va a ser útil. Yo entiendo que tienes por copia, pero traten de sopesar mucho el hecho de escuchar y entender y después revisar. O lo mejor aún, como les comentaba el otro día, un curso que hicimos con otro Solomón, revisar y luego venir a conversar, ¿no? Eso sería ideal, ¿no? Que ustedes revisen el tema y vengan a venir a conversar. Pero la ventaja de las ciencias clínicas es que ustedes ya han revisado por 2 años o 3 años los aspectos básicos que vamos a ver en clínica, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, estas primeras clases son extremadamente básicas. Recién hoy día en la segunda parte vamos a ver algo un poco dirigido a lo que es el aspecto clínico de decidir antibiótico en función del antibiograma, que eso sí generalmente no lo enseñan en las clases de básica. Y a partir de la siguiente clase es estrictamente clínico, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Traten de entender, de capturar la información, ¿no? Para luego revisarlo en todo caso, sea en la graduación o sea en el PPT, ¿no? ¿Ya? Listo. Esto parece medio tonto, pero es bastante real, o sea, no es que uno subestime a las personas, pero cuando uno está en el hospital, muchas veces se enfrenta a situaciones bien raras, ¿no? A todo tipo de fiebre, los residentes, médicos asistentes, ¿no? Y a médicos que quieren antibióticos. Pero lo que hay que hacer con la fiebre es analizar la fiebre. ¿Por qué motivo será que el paciente tiene fiebre? Es cierto que una de las posibilidades son infecciones, pero las otras son procesos inflamatorios. La fiebre es estrictamente fisiopatológicamente secundario proceso inflamatorio, ¿no? La liberación de citoquinas, prostaglandinas, ya lo llevaba. Eso no es estrictamente o exclusivo de una infección. Entonces eso hay que entenderlo como tal. Por lo tanto, puedes tener fiebre por infección, puedes tener fiebre por un proceso reumatológico, puedes tener fiebre por un infarto, puedes tener fiebre por una hemorragia subarachnoidea, puedes tener fiebre por una neoplasia. O en el peor escenario, aunque no es fiebre estrictamente, puedes tener golpe de calor, no es fiebre. Ojo que no es fiebre, ¿ya? Es la disregulación de la temperatura, ¿no? Por la elevación de la temperatura en el medio ambiente. Entonces, no se trata de la fiebre con antibióticos. Se analiza la fiebre y si hay sospecha, te das antibióticos, antivirales o lo que corresponde. No elevan la presión. De igual forma también, los residentes son la muerte porque ellos quieren, se bajó la presión, tiene fiebre, dice doctor, estará chocándose, todo. La presión arterial se analiza, ¿no? ¿Por qué motivo bajó la presión diastólica, la sistólica?
Porque la presión de pulso, ¿saben qué es la presión de pulso? Eso han llevado ya a semiología. La diferencia. Cuando la presión de pulso está estrecha, ¿qué cosa es? Rigidez anterior. O sea que hay menos rigidez. Cuando la presión de pulso está estrecha o menos de 40, 30, 20, o sea 100 sobre 90, falta volumen. Cuando la presión del pulso está más de 60, está vasodilatado el paciente, o sea, requiere, ¿no?, vasopresores. Así hacíamos antes otro diagnóstico, me acuerdo, cuando no había mucho monitor, ¿no? O sea, yo estaba en la época en que no había monitores, los monitores éramos nosotros. O sea, el internito iba a tomar la presión arterial cada 10 minutos, cada 15 minutos según medida el residente. Ahora lo colocamos a monitores, entonces ya no hay interno que vigile, ¿no? En buena hora. Y manejábamos así, decía, doctor, la presión está, la diastólica se está bajando, y todo se alocaba, se puede chocar. Ese concepto tan claro de analizar la presión ya se abandona un poco. Hace unos días un paciente llegó con una presión de 110 sobre 40. Y yo le digo, doctor, ese paciente no está bien, está pálido. No, pero está bien la presión, la pana está muy bien, no está bien. Entonces, tanto insistí, le pasamos a trauma shock, ¿no? Estaba perdiendo sangre, estaba la presión supuestamente bien, le hacen un procedimiento y se choca. Se estaba vasodilatando nuestras caras. ¿Ya? La presión arterial se analiza. La leucocitosis estrictamente por fiebre, no por infección, no. Es también en reumatología, ¿no? A ver, ¿qué cosa hay? ¿Qué enfermedad reumatológica causa una elevación elevada de la fiebre? De la leucocitosis. ¿Qué enfermedad reumatológica? Titerios de Yamaguchi. ¿Cuál? Reumatoide juvenil. ¿Un criterio cuál es? El más importante, leucocitosis mayor de 18.000. ¿Ya? Y eso no es una infección. Las neoplasias, una leucemia, ¿no? Puede tener 20.000, 30.000, puede ser infección. Más de 40.000 o 50.000 es reacción leucemoide. Pero si te hace 30.000, yo entiendo que puede ser una infección. Puedes ver incluso elementos jóvenes, pero podría ser un debut de leucemia, ¿no? Como que nos ha pasado ayer, que al final parece que está haciendo lisis tumoral. Entonces se analiza los leucocitos, o mejor dicho, la leucocitosis y la leucopenia también. Inflamación no es sinónimo de infección. Ya con esto más o menos uno podría estar pensando qué es lo que debo hacer cuando estoy frente a un paciente. Determinar si es o no una infección, analizar el caso en sí, para poder utilizar algún antimicrobiano, llámese antibiótico, antiviral, antiparasitario o antifúngico, los cuatro, ¿no? En función al análisis previo, ¿no?, yo voy a decir qué agente voy a emplear. El antimicrobiano ideal, que no existe, dicho sea de paso, pero en el ideal, y esto está en los libros de farmacología, ¿no? Supongo cuando han hecho antibiótico-terapia les han explicado esto, ¿no? Tiene que ser selectivo y útil. Eso no existe, porque un antibiótico puede tener una gran cobertura. Podrá ser quizás lo más selectivo, no para resistencia, pero aún así, al dirigirse a una E. coli, podría tener una cierta cobertura para un staph, por ejemplo. No existe un antibiótico dirigido a una sola bacteria, sería lo ideal, ¿no? Tener para cada una y poder ser selectivo. ¿Por qué? Porque al dar un antibiótico que tiene otra cobertura, al otro germen que está por ahí andando, vas a presionarlo. Y al presionarlo puede generar resistencia. Es lamentablemente un costo que debemos de pagar cuando usamos antibióticos. Entonces tienen que ser bastante cautos cuando van a usar una cobertura antibiótica. Idealmente bactericida sería lo ideal, pero muchas veces no es así. Los mejores bactericidas, ¿cuáles son? Las penicilinas, los beta-lactámicos. El restante, como la vancomicina, tiene una cierta acción bactericida,
Pero luego la mayoría son bacteriostáticos, ¿ya? Entonces, no todos son así. Espectro pequeño que no altere la flora, lo que les he dicho. Cuando ustedes, por ejemplo, usan cualquier antibiótico, pero de preferencia actualmente cefalosporina tercera o clindamicina, ponemos en riesgo a la alteración de la disbiosis. Una consecuencia y ejemplo claro de la disbiosis, ¿qué cosa es? La aparición de una infección gastrointestinal secundaria al uso de antibióticos. La aparición de Clostridio difficile. El Clostridio difficile puede estar en ustedes, posiblemente en algunos de ustedes, pero no es patógeno. Es patógeno cuando ya empieza a producir toxinas. Cuando empieza a producir, ya te pasé las clases, Ariana. Ariana, te pasé las clases. No me llegaron, doctor. No, entonces está cargando. Sí, le iba a decir. O le envío otro contacto. No, te pasé a ti. ¿Pesan mucho? Sí. Ok. Ya. Y este es mi niño. No, está bien, no se preocupe. Al producir toxinas, recién ahí se hace patógeno, pero uno puede ser portador, ¿ya? Pero ¿cuál es el producto de todo esto? Es que haya disbiosis, o sea, una disregulación en la cantidad y en la calidad de los gérmenes que provoque que el Clostridium se vuelva patógeno, ¿ya? Alto índice terapéutico, lógicamente que con menor dosis tenga una buena acción. Pocos efectos adversos. Desafortunadamente, yo tengo una frase ahí que siempre lo digo, abusando un poquito del poder de Dios, es que lo único perfecto es creado por Dios. Todo lo que hace el hombre es factible de error. Ustedes se entrenan para ayudar a las personas, servir a las personas y para equivocarse lo menos posible. El médico que no se haya equivocado en menor o en más cuantía, desafortunadamente no ha hecho medicina, ¿ya? O sea, todos alguna vez involuntariamente, es así, no creo que nadie quiera hacer daño a la gente, involuntariamente habremos cometido un error. Pero en función del entrenamiento de ustedes, el error tiene que ser menor cada vez, cada año, ¿no? El error diagnóstico, ustedes están en una carrera que desafortunadamente está expuesto al error, pero el error tiene que ser menor en función del entrenamiento y si se equivocan tiene que ser analizado. O sea, siempre el error tiene que ser una oportunidad para reflexión y reconocer que te has equivocado. Un problema ahora de los médicos jóvenes es que no reconocen que se equivocan, ¿no? Y a veces meten las 4 y 5, o sea, ¿no? La gran diferencia en la medicina, seguro les han dicho, y es verdad lo que dicen sus profesores, es que si tú te equivocas en medicina, cuando ves pacientes, el que no ve pacientes investigadores, cuando ves pacientes, puedes afectar la vida de otras personas. Eso hay que ser bastante conscientes. Si ustedes han elegido esta carrera, tienen que hacerlo con bastante responsabilidad, porque si ustedes se equivocan, van a perjudicar a otra persona directamente. ¿Ya? Entonces, pocos efectos adversos. Quizás quien no tiene ningún evento adverso es Dios, ¿no? Nosotros somos factibles y todo lo creado por el hombre es factible de error, ¿no? ¿Ya? Varias rutas de administración. Esto sería lo ideal. O sea, por ejemplo, vancomicina para el uso de Clostridium difficile solamente es por vía oral. La forma endovenosa no llega al intestino. ¿Por qué? Por el tamaño de la molécula. Y de igual forma, la forma vía oral no pasa a la sangre, solo se queda en el lumen. 100% de la vancomicina vía oral se queda en el lumen. No hay paso a torrente sanguíneo, cosa que sí lo hay en los betalactámicos y otros antibióticos. Por ejemplo, linezolid, clindamicina, en más del 80% de lo que tú tomas por vía oral, si hay un buen tracto digestivo, va a pasar a vía sanguínea. Los betalactámicos, el paso del tracto digestivo a la vía sanguínea es del 30-50%, es bajo. Entonces no existe un antibiótico que tenga tal al 100%, sí. Algunos dicen linezolid, pero realmente no es así, porque va a depender de qué, del tracto digestivo. Buena distribución al sitio de infección,
Claro que sí, sería lo ideal, pero si estamos con un paciente con edemas, un paciente con falla renal, falla cardíaca, el volumen de distribución se incrementa y tú requieres un antibiótico que tenga esa capacidad. Los betalactámicos ahí pierden, ¿no? Si es ¿A ti qué te debe? No, ahorita te queda. ¿Sabías que mientras más entrenas tienes un umbral de dolor que no es fácil alcanzar? Ya. Mientras más entrenas Entonces, con dolor aumenta. Por eso, si no te duele, no te duele. los betalactámicos tienen esa dificultad, ¿no? Y bajan, bueno, generación de resistencias. Eso sí, en ese sentido, no hay mucha seguridad, ¿no? Actualmente vamos a conversar de algunos antibióticos y se sigue generando más antibióticos. En el pasado, el gran problema en el campo clínico eran supuestamente los gram positivos. Por eso, si ustedes van a ver, hasta hace unos 15, 20 años, había una gran producción de antibióticos para gram positivos, sensibles, resistentes, ¿no? Pero en la actualidad, los gram negativos son la primera causa de sepsis en el mundo, ¿no? Llámese E. coli, llámese Klebsiella, ¿no? Y sobre todo enterobacterias. Entonces, actualmente lo que se está generando es más investigación para tratamiento de gram negativos resistentes, como E. coli, como Klebsiella, como Acinetobacter, ¿no? Como Pseudomonas, Stenotrofomonas. Y eso limita un poco la acción. En el Perú, el máximo espectro de antibiótico eficaz para gram negativos multirogoresistentes es Ceftazimab, Ceftazimab-Avibactam y Astrenan. Pero si vemos en el mundo, hay más opciones. Y una de las que supuestamente se podría decir que es un matatodo actualmente, pero igual también hay resistencia, es el cefiderocol, una cefalosporina de quinta generación, que incluso para Acinetobacter MDR es bastante útil, pero acá no hay en Perú. Entonces, si tenemos bacteremia por Acinetobacter multiresistente, bacteremia, o sea, bacteria en sangre, desafortunadamente no hay mucha opción. Y empleamos tratamientos alternativos que empleamos hace mucho tiempo, como colistina. La colistina, que es un medicamento que está dirigido supuestamente a resistencia in vitro, no se distribuye bien en sangre. ¿Ya? Se distribuye bien en vía urinaria, pero en sangre no. Y actualmente algunas escuelas lo prefieren usar como coadyuvante, no como droga principal. Por lo tanto, ahí tenemos una limitación, ¿no? Por la generación de resistencia. Entonces, Ceftazimab, por ejemplo, para Acinetobacter no sirve, ¿ya? Entonces, hay que tener presente eso, ¿no? La realidad actual en el Perú es un poquito ominosa en lugares donde hay gran resistencia, como por ejemplo hospitales de Lima. Los hospitales de Lima tienen ese problema. Sobre ese tema realmente, incluso en el mundo, no se toca tanto, ¿no? Pero si ustedes buscan literatura en las revistas, van a ver que el problema de la resistencia antibiótica, que atañe estrictamente a humanos, ¿no? En este punto del problema, porque en sí la resistencia está en todo, en la agricultura, en los animales, está en todo, ¿no? Es posible encontrar gen de resistencia donde
en el agua de desagüe, ¿no? Ya lo encontró Renato, ¿no? Renato Soriano y su trabajo con Paul Marcos, hicieron gen de resistencia. ¿Del SARS? Ese es uno u otro, Sí, ¿no? SARS. Pero previamente hicieron otro, ¿ya? El monitoreo de agua residual es bastante interesante, ¿no? Ahora nosotros con Paul y con un grupo de Stanford vamos a hacer también, pero para buscar en sí genes, ¿no? Genes en agua residual en unos hospitales, pero se sacado de hospitales, ¿no? Ahora sí. Entonces, agua de desagüe, ¿no? Agua de desecho. Entonces, puedes así monitorizar la resistencia. En otros países se monitoriza incluso en barrios, ¿no? Entonces, el problema ya no son solo hospitales, sino es ya comunitario, ¿ya? Y eso se va a ir aumentando poco a poco. Ok, la estructura, ahí están. Esto está en todos los textos, ya lo habrán hecho ustedes en la época de pregrado, o sea, en la parte básica, ¿no? Los que son betalactámicos, lo que son, ¿no? Los betalactámicos, ¿no? Los que van estrictamente a pared, ¿no? Al igual que la vancomicina, ¿no? Y la polimixina. Pero como les digo, estrictamente acción en pared bactericida están los betalactámicos. Los inhibidores de folato, como el Bactrim, la sulfonamida y trimetoprim, ¿no? Bloqueando la AN girasa, las quinolonas, al igual que también las topo isomerasas, ¿de acuerdo? Sí. ¿No? Ya. Bloqueando el RNA polimerasa, la rifampicina, y las subunidades ¿no? de los ribosomas, 50S y 30S dependiendo, van los macrólidos, minamicina, en el caso de los 50S y 30S, las tetras con los aminoglucósidos. Todas estas de acá tienen que ver con la síntesis de proteínas. En la síntesis de proteínas es importante destacar que muchos de las bacterias tipo cosa tienen toxinas, ¿no? O sustancias propias que pueden ocasionar fisiopatológicamente daño en el paciente. El mejor ejemplo de eso son las toxinas de Staphylococcus aureus, ¿no? Que ocasionan el choque tóxico, ¿no? Entonces, el choque tóxico, parte del tratamiento actual del choque tóxico es el tratamiento de matar la bacteria, idealmente con un betalactámico, y contrarrestar las toxinas. ¿Con qué lo hacemos y qué dicen las guías internacionales? Con clindamicina. Si tú sospechas que tienes estafilococemia, pero clínicamente sospechas que está haciendo liberación de toxinas, agregamos a la cobertura bactericida un inhibidor de las toxinas, ¿no? O un inhibidor de la síntesis de proteínas. Entonces, usamos clindamicina, ¿no? Si no hay sospecha de eso, generalmente no empleamos eso. Sí, es que algunos medicamentos, por ejemplo, betalactámicos con los inhibidores de la 50S, algunos creo que se contrarrestan, no sabía si bien era con clina. No, clindamicina no. ¿Es el único o hay otro ya? No, para utilizar solo utilizamos con betalactámicos con clindamicina para cobertura para anaerobios o la disminución de las toxinas. ¿Dinesolid se podría usar? Betalactámicos con dinesolid, siempre en cuando tú quisieras utilizar cobertura para gram negativos, la vancomicina. El dinesolid clásicamente no tiene acción sobre gram negativos, estrictamente para gram positivos, ¿no? Llámese staph, strepto o enterococo. De ahí es bien limitada su acción para gram negativos, casi es como la vanco. La vanco no tiene ninguna acción, casi nada, ¿no? Contra gram negativos, sí contra gram positivos, ¿ya? Si es así, sí podrías combinar, pero sí combinamos betalactámicos con linesolid. ¿Sí? Ok, entonces síntesis de la pared, ya hemos visto betalactámicos, glicopéptidos. El glicopéptido es la vancomicina y la fosfomicina, ¿no? Los betalactámicos se caracterizan por tener el anillo betalactámico y hay una gran variedad, ¿no? Las penicilinas, aminopenicilinas, los aminopenicilinas combinados con inhibidores betalactamasas, las cefalosporinas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? De ahí siguen, ¿no? Los carbapenems, ¿no? Y de ahí toda la retafila de antibióticos último que ya hemos mencionado.
Básicamente acá es el bloqueo, ¿no?, de la proteína ligando, ¿no?, de penicilinas, ¿no? Entra el antibiótico, bloquea, ¿no?, que la proteína ligando siga generando la pared, bloquea que logre unirse y para que genere la pared, y desafortunadamente con eso ya no hay más pared, o sea, o ya no se genera más pared, y la bacteria entra en un proceso de muerte celular, ¿no? Fisiopatológicamente, cómo tú vas a contrarrestar la acción o cómo la bacteria se defiende contra los beta-lactámicos con las beta-lactamasas. Actualmente, casi, y también lo que voy a hacer yo, porque no se puede hablar de todo, vamos a enfocarnos mucho en la interpretación del antibiograma, en la lectura de las beta-lactamasas. ¿Por qué? Porque como les volví a decir, ¿no?, los beta-lactámicos para el uso clínico son quizás los antibióticos más importantes por su característica bactericida y por toda la gran variedad de opciones que tenemos. Por eso cuando hay un gran problema que ponen en las revistas, en los artículos, ¿no?, paciente que es alérgico a las penicilinas, y ahí sí prácticamente te ponen una encrucijada, porque te quedan pocas opciones. ¿Ya? Cuando aparece eso, que sí sucede, desafortunadamente nos quedan limitadas opciones. Algunos beta-lactámicos de amplio espectro, quizás es un germen muy sensible, pero me obliga a usar, por ejemplo, carbapenes de frente, que tienen son los beta-lactámicos que menos reacción alérgica ocasionan. Pero desafortunadamente vas a emplear antibióticos de amplio espectro para un paciente que probablemente no la medite. Toxicidad, la hipersensibilidad, ¿no?, que es muy clásica, que viene a ser el rash, ¿no?, va desde un rash común hasta un Steven Johnson, la máxima expresión de la reacción anafiláctica, ¿no? Anemia hemolítica, déficit intersticial. Los carbapenes pueden dar convulsiones, las penicilinas con la sífilis, la reacción de Harris-Heilheimer, ¿no?, que lo vi un par de veces, no es que sea muy frecuente, no es que en mi vida he visto 2 veces nada más. Pero ojo que hay que entender que las reacciones adversas pueden ser variadas, pero básicamente en el caso de los beta-lactámicos lo que predomina es bastante las reacciones anafilácticas, ¿no? Dentro de las penicilinas, ¿no?, tenemos, ¿no?, acá tienen más acción sobre gram positivos, no producen beta-lactamasas. Las ampicilinas, o sea, las aminopenicilinas, ya empiezan a tener cobertura para gram negativos, ¿ya? Entienden una cosa muy puntual, ¿no? Una cosa muy puntual. Conforme vamos o van apareciendo las demás versiones sintéticas de las penicilinas, ¿ya?, porque la natural es la penicilina, ¿no? Cuando van apareciendo las siguientes versiones que son sintéticas, se va dándole poder para cobertura para gram negativo. Eso métase en la cabeza. Podemos utilizar ampicilina, amoxicilina para tratamiento de una infección urinaria simple, ¿no?, por una E. coli, que es un gram negativo, ¿ya? Entonces se va aumentando un poquito. No tiene acción ante pseudomonas. Cuando tenemos piperacilina, ¿no?, que lo podemos unir con una inhibidor de lactamasa que se llama Tazobactam, o la amoxicilina, que se puede unir también al ácido clavulánico, ¿no?, la ampicilina hacia sulbactam, ¿ya? Cuando utilizamos o la ceftazima con el avibactam, que es unas versiones nuevas, cuando utilizamos piperacilina, estas ya tienen acción contra gram positivo y gram negativo, sí, pseudomonas. Pero curiosamente, la piperacilina pierde o disminuye su acción contra los gram positivos. Es verdad que in vitro sí lo tiene, pero cuando va pasando el tiempo, esto se va disminuyendo. Creo que suena con Tazobactam, ¿no? ¿Ah? Suena con Tazobactam. Pipetacil. Allí sí tendría con ambos, ¿no? No, eso no lo viste la más. Te ha pasado una clase nomás, ¿no? ¿Llegó? ¿Qué tan pesada? No, o sea, es que no es otra vez.
Ya, entonces, tenemos ese escenario. En el caso de los betalactámicos, ya les había mencionado las combinaciones. En el caso de los betalactámicos, ¿no? El gran problema es las betalactamasas. Y en ese sentido han sido creados los inhibidores de betalactamasas, pero tienen un límite. ¿Ya? Cuando empiezan a aparecer las betalactamasas de espectro ampliado, las famosas bleas, ¿no? Las bleas tienen un problema, ¿no? Porque ya la cobertura con aminopenicilinas, las coberturas contra cefalosporinas se va perdiendo, ¿no? Hasta la cefalosporina primera, ¿no? Cuando aparecen las bleas. A pesar de tener inhibidor de beta-lactamasas, digamos los más primigenios, la blea sí bloquea esto. Y cuando aparece el BLE, o sea, la beta-lactamasa de espectro ampliado, o lo que es el YesBiel, ¿no? El YesBiel, como en inglés, estas sí también te bloquean, ¿no? la acción desde arriba de las aminopenicilinas, ¿no? Las aminopenicilinas con beta-lactamasa te bloquean la acción de la cefalosporina de primera, segunda, tercera, e inclusive a veces hasta la de cuarta, que es F'. La tercera, entonces te quemó todo desde la tercera hacia arriba. Y desafortunadamente te queda solamente la acción con carbapenems. Y teóricamente y potencialmente con piperacilina tazobactam, que es una de las pocas que sí tiene una cierta cobertura contra los BLEs, mientras que amoxicilina clavulonato, ¿no? Sí no tiene acción contra los BLEs, ¿no? A pesar de que supuestamente tiene una beta-lactamasa, pero no llega a esa cobertura. Ya. Una de las ventajas de del uso de beta-lactamasa, pero ya yendo a unir un beta-lactámico con una beta-lactamasa, es la cobertura contra anaerobios, ¿no? Ahora, los anaerobios de por sí son sensibles bastante a las penicilinas, ya eso lo van a revisar, ¿no? En el librito de tratamiento, ahí está bien sucinto todo lo que va, lo pueden leer al toque, ¿ya? Entonces vamos a avanzar, ¿no? Cefalosporinas. Acá es una cosa muy interesante. Igual, nuevamente, cuando tiene cefalosporina primera, tiene más acción sobre gram positivos, y mientras vas avanzando a la de tercera y cuarta, aumenta la gram negativos. Una de las cosas muy importantes en las cefalosporinas, ¿no? Es que en el caso de los de cuarta generación, tenemos una cierta acción contra pseudomonas. ¿Ya? De las cefalosporinas de tercera, que también tiene acción sobre pseudomonas, está la ceftazidima. Ceftazidima. Esto siempre yo les pregunto en los exámenes, ¿no? Porque en verdad deberían ustedes conocer qué antibióticos tienen acción sobre pseudomonas, ¿no? Si ustedes se organizan bien, es prácticamente poner tal, ¿por qué? Porque eso es lo que al final en la práctica se va a decir. El detalle atrás de las ciencias básicas tiene que ver un poco en la acción, ¿no? En la acción, ¿no? En cómo funciona el efecto adverso. La cefalosporina, la ceftarolina, tiene una gran ventaja sobre, ¿qué? Sobre MRSA, MARSA. Como el vancomicina. Y también contra estreptococos resistentes. O sea, esa es la acción. Pero también tiene acción sobre gram negativos, pero no resistentes. ¿Ya? Sería ideal tener una cefalosporina que tenga acción sobre gram positivos y sobre gram negativos. Pero, por ejemplo, ceftarolina ofrece esto, ¿no? Que tiene una cierta acción sobre ellos. Pero
Desafortunadamente les voy a informar que no tenemos ceftaroline en el país. No hay que. Tampoco tenemos ceftobiprole llegó en 2018-17, pero como no ha habido venta, lo han sacado. En el 2020, en la pandemia, iba a llegar daptomicina, pero con la pandemia ya no llegó, ya hasta no tenemos. Cuando hay resistencia a vancomicina, utilizamos dapto. No tenemos. O sea, cuando tenemos cepas resistentes, usamos linesolid, pero linesolid no tiene buena acción. Para todos. No tiene buena acción en bacteremia. Ese es el problema. Banco sí, doctor. Banco sí. Pero dosándolo bien y usando, podemos hablar sobre eso. Los monobactámicos, el Astrionan es de bastante utilidad, es de lo que empleamos actualmente. Tiene acción sobre gram negativos, pero una de las cosas muy interesantes es que actualmente lo utilizamos para tratamiento de resistencia. Cuando tenemos enterobacterias MDR, utilizamos una combinación entre ceftazidima avibactam más Astrionan, cuando existe una mutación específica que se llama NDM, Nueva Delhi metalobetalactamasa, se llama Nueva Delhi betalobetalactamasa. Nueva Delhi es una provincia de la India, ¿ya? Y ahí, en la India, en ese lugar se encontró esta metalobetalactamasa. Por ese motivo le llamaron Nueva Delhi metalobetalactamasa. En ese caso en particular, ¿no?, se utiliza esta combinación. Ceftazidima puede actuar en las otras carbapenemasas sola, pero cuando existe la metalobetalactamasa, ¿no?, ahí sí utilizamos la combinación con Astrionan. Ahorita el rol importante del Astrionan es potenciar o acompañar al ceftazidima avibactam, ¿no?, que es una nueva, bueno, ni tan nueva, ya con unos 5 o 7 años. Los carbapenems, 10 años. Carbapenems, ¿no?, que este es un llamado a la reflexión es en VIH, y también ahora lo usamos esta palabrita en antibióticos, decimos ahorrar, ¿no? Esquemas que ahorren tal antirretroviral, ¿no?, para no inducir resistencia a largo plazo. Eso se puso mucho de moda hace muchos años. Pero actualmente ya hay esquemas tan buenos y se soportan en el tiempo que ya no se usa ese término en sí. Pero este término ya lo estamos usando en antibióticos. Entonces, lo que hacemos acá es esquemas que ahorres carbapenems, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú utilices más un antibiótico, es más probable que en el tiempo se genere resistencia de un paciente, 2, 3, 4, y después ya se hace comunitario y es un escalado. Entonces, actualmente procuramos ahorrar carbapenems y los dirigimos específicamente a algunos contextos. Si en tu hospital el área de cuidados intensivos tiene resistencia o tiene BLES, ahí lo usamos. Si en el área de emergencia, en el área de los pisos de medicina, has demostrado que no circula los BLES, ¿no?, utiliza ceftazidima, ceftriaxona, piperacillina, máximo todavía, ya, pero no uses carbapenem. Entonces tratamos de ahorrar, porque ¿qué está pasando? Perú es uno de los países que más resistencia a carbapenems tiene en Latinoamérica. El año 2019 hicimos un estudio con la OPS y Good Hope fue una sede, la clínica, y ahí salimos primer puesto. Y en otro estudio que hicimos, eso hicimos con una doctora que está haciendo, una alumna de acá, con Goiti solo, ¿no? Con Goiti hicimos ese estudio y con la doctora Wendy. De epidemiología. Sí, no puedo su apellido. Con Wendy. Con Wendy hicimos ese estudio. Y ahí encontramos eso, ¿no? En ese estudio. Esa fue una encuesta puntual en varios países.
y Perú salió alto No, sobre el uso de carbapenems. Uso. O sea, lo usan discriminadamente. Usamos muy alto. Y hay varias literaturas donde Perú usa muy alto los Pero carbapenems. eso tiene más, ¿no? Y luego en sendos estudios el uso de carbapenems es terrible. Y el último estudio de la doctora Coralí García, también de Perú, en Cayetano Heredia, hizo un estudio, un censo de bacteremias. Y también encontró una alta presencia de carbapenems. Entonces, la idea es ahorrar el carbapenem, usarlo cuando se amerite. ¿Dónde realmente podríamos hacer que empíricamente se puede usar? Empíricamente, o sea, sin cultivo final, antes de arrancar el antibiótico, en cuidados intensivos. Y en las áreas de paciente crítico, como las áreas de emergencia, la unidad de trauma shock. Pero en los pisos comunes o en las áreas de observación de emergencia, de preferencia no. En mi hospital evitamos eso. Tratamos de no usar carbapenems. Usamos ceftazidima, por ejemplo, o usamos piperacina de tazobactam. Si el paciente demostramos que está resistente o el paciente se pone inestable en 48 horas, recién cambiamos. ¿Ya? Si viene críticamente enfermo y está hospitalizado los últimos 3 meses, sí le metemos carbapenem, ¿me entiendes? Es diferente. Pero si usted viene reciente, no metemos carbapenem, a menos que esté críticamente enfermo. Pero si están estables, sospechamos alguna infección, hacemos todo el análisis, ceftazidima o piperacina de tazobactam, máximo. Tratamos de ahorrar carbapenem. ¿Por qué? Porque este es un problema ahorita para nosotros. Después de esto, ¿qué tenemos que utilizar? Ceftaibactam más astrional, si no hay eso, colistina, tigenciclina, drogas antiguas, por las 2 últimas, porque la ceftaibactam es nueva, ¿no? Para tratar de tratar al paciente. ¿Ya? Entonces, el carbapenem tiene acción sobre esto, ¿no? Cuando tenemos el famoso BLE, ¿no? Él tiene acción sobre pseudomonas, sí, excepto el ertapenem, ¿no? Activo con la cefalosporinasa. La cefalosporinasa, a eso se llama AMPC, AMC. La mutación AMC es una cefalosporinasa cromosómicamente inducida, así se llamaba antes, ahora le decimos AMC. Los AMC, ¿qué cosas son? Es una mutación que aparece cuando tú uses el antibiótico de la cefalosporina de 3ª generación. En tu antibiograma puede salir que es sensible, ¿ya? Sale que es sensible, pero tú le das la ceftriaxona y a los 5 días no responde el paciente y después sale resistente. O sea, introducir el antibiótico ocasiona que se estimule la resistencia. ¿Ya? Activo contra ceftriaxona, no para MRSA. Este es otro punto, enterococo. El ertapenem no cura enterococo, mientras que el meropenem sí, el imipenem sí, el doripenem sí. Pero no tiene una gran acción cuando estamos hablando de bacteremias. Si hablamos de infección urinaria, infección de partes blandas, podría ser que sí. Pero en bacteremias es preferible. Cuando ustedes hablan de bacteremias, chicos, busquen el texto, busquen la guía. Y hagan caso a la que diga la guía. Bacteremia. Porque usted dice, doctor, pero acá en el libro dice que también alternativamente se da en el antibiograma, en la placa. No, porque en bacteremia tienes que ser certero y eficaz. El otro día, en una ronda del Gorgas, la semana pasada, en una ronda del Gorgas, de los alumnos de gringos, una residente de no sé, la cosa que me dijo, doctor, pero si la ampicilina, no, ¿qué me dijo? Me dijo, tal antibiótico cubre tal cosa, ¿por qué estamos dando esto? Y yo, pero es que es bacteremia, le digo. No, pero dice que pero el antibiograma sale que es sensible. Sí, pero la recomendación es bien textual, tal. ¿Ya? En bacteremia es diferente, es decir, ¿no? Por ejemplo, tiene una infección urinaria, y le puedo dar que es el de la guía, pero alternativamente recibe el otro y tiene acción, si tiene buena respuesta le sigo, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero en bacteremia hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Doctor, una consulta. Pero el imipenem necesita de celastatina, creo, para no ser metabólico. Sí, imipenem. Vancomicina. Tiene acción contra los MRSA, tiene acción contra el difícil y también el enterococo.
Pero el enterococo tiene un gran problema. Hay el Faecium y el Faecalis. El Faecalis sí es los dos pueden ser contrarrestados con el banco, ¿ya? Con el banco. Pero actualmente, al menos en el hospital por suerte no hay, pero en realidad del Menara sí hay, ahí los enterococos resistentes a banco. Sí, sí. Los enterococos resistentes a banco. Sí tienen eso. Y acá no tenemos DAPTO. Entonces, ¿qué utilizamos? Linezolid. ¿Ya? Entonces, banco es un buen antibiótico. Yo aprecio mucho al banco, pero tienes que saber usarlo. Claro. Esto es lo que veo. ¿Cómo se usa banco? Tienes que saber usar la dosis de carga, la dosis de mantenimiento, ¿no? 25 a 30 por kilo, 15 a 20 por kilo mantenimiento. Tienes que dosar el banco en un determinado día, tercer a quinto día, en la mañana, media hora antes de la primera dosis y un promedio de 2 horas después de la dosis, para ver el pico valle y el área bajo la curva del banco, ¿ya? No tiene acción contra negativos, y esto, aunque parezca mentira, el síndrome de hongo rojo sí es relativamente común. ¿Cuándo ocurre el síndrome de hombre rojo? Cuando lo dan en menos tiempo. O sea, normalmente bancos se recomiendan y las enfermeras saben, pero a veces puede ser que se les pasó porque no infunden bien. Lo ideal es que le apliquen una bomba, porque tú programas y es normal, pero a veces se les pasa la mano sin querer, y se enrocha horrible. Se enrocha horrible, y no es que sea alérgico, sino es el tiempo de infusión, ¿ya? Nefrotoxicidad y otra toxicidad, más que todo nefrotoxicidad. Vancomicina es bien nefrotóxico, ¿no? Por lo tanto, hay que saber usarlo. ¿En qué sentido? Los antibióticos normalmente, cuando vamos a usarlos en tiempos prolongados, tienes que estar vigilándolo al menos una vez por semana, o obviamente 2 veces por semana. ¿Cómo los vigilas? Viendo el metabolismo renal y el metabolismo hepático. ¿Cómo haces eso? Dosaje de creatinina con urea y dosaje de transaminases. Si se empieza a elevar uno que el otro, posiblemente puede hacer un efecto adverso del medicamento. Posiblemente, porque puede ser que estés tan séptico que te falla renal por el séptico. Pero se vigila, pues, se vigila. Por eso cuando yo les puse a ustedes en la primera clase, ¿no?, ¿cómo hago el seguimiento? Yo siempre hago un seguimiento así. Cada cierto tiempo le pido cómo va, ¿no? Y cuando se eleva, se analiza. Se elevó más el TGO que el TGP, el paciente está estable, es el medicamento, ¿no? Es el medicamento lo que está dañando el hígado, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces vas vigilando en el tiempo. Doctor, una consulta. En este caso, el Faecalis y Faecium son, la vancomicina sí puede... Tiene acción. Lo curioso es que el Faecium no tiene sensibilidad a la ampicilina, cosa que el Faecalis sí. Entonces, si tienes tú, bien difícil, pero te puede pasar, a veces sucede que el laboratorio te manda, va que les dice, ha salido Faecium, para mañana te doy el antibiograma. Si te sale Faecium, empíricamente cambia a banco o inicia banco, hasta que te venga el antibiograma. Y sí, y ya. Pero si te sale Faecalis y está estable, estás con AMPI, continúa. A menos que en tu hospital ya haya resistencia, ¿no? Porque cuando hay resistencia, ya ahí sí ya fue. Faecalis Ya. es en sí la ampicilina. Inhibidores de síntesis de proteínas. Faecium. ¿Ya? Ahí hay varios, ya hemos conversado sobre ellos, están en la tabla, ¿no? Para lo que viene a ser 30S y 50S. Sí. Es un método, pero Tetraciclinas, macrólidos, aminoglicósidos y lincosamidas, ¿no? Esos son los mejores ejemplos de alteración de la unidad. Y una cosa interesante son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son buenos antibióticos, pero nuevamente hay que saber usarlos. Actualmente lo que más se usa en el medio es gentamicina y amicacina, ¿no? Si ustedes lo usan con responsabilidad, sí ayuda, pero no pueden darle amicacina o gentamicina a un paciente y no vigilarlo. ¿Cómo lo vigilas? Con ureacreatinina, ¿no? Y también vigilando su audición, ¿no?
porque también tiene tiene efecto ototóxico si es que tú no lo cuidas bien. Entonces, eso básicamente si lo vas a usar de forma prolongada, que en algunas oportunidades sí, como por ejemplo la endocarditis. En algunos casos de TBC, MDR, ¿no? Se usan algunos aminoglucósidos. Entonces ahí sí hay que tener bastante cuidado. Tiene acción contra gram negativos y lo curioso es que sí tiene acción contra gram negativos resistentes. En el Perú y en Estados Unidos está en la guía para manejo de resistencia, pero no lo puedes usar solo por 10 días, 20 días. Su riesgo o su toxicidad es bastante alta. Entonces, si vas a emplear para una cistitis por un lapso de 5 días, es posible usarlo, ¿no? O una pielonefritis leve, ¿no? Que puso ambulatoriamente, es posible usarlo. La otra forma de usarlo es de forma crónica coadyuvando ¿a quién coadyuva? ¿A quién potencia? ¿A quién sinergia? Los aminoglucósidos. Concepto básico de fármaco. Sinergia. ¿A quién sinergia? Eso es básico, suelen explicar el fármaco. A las penicilinas. Normalmente acompañamos una penicilina o un beta-lactámico con un aminoglucósido con la finalidad de hacer sinergia y que tenga más acción la penicilina, ¿no? Ejemplo de esto es la endocarditis. En endocarditis, hasta hace unos 5 o 7 años, el esquema clásico es oxacilina más gentamicina, ampicilina más gentamicina, o los gringos, vancomicina más gentamicina. Pero en los últimos 5 a 10 años ha cambiado y por el efecto nefrotóxico y el mejor efecto se ha cambiado con ceftriaxona. Los estudios de farmacocinética ahora arrojan que el mejor coadyuvante de un beta-lactámico o de la vancomicina es la ceftriaxona. Miren ahora las guías de endocarditis y busque, porque todo está en internet, hace 10, 15 años ha cambiado. Entonces actualmente en endocrino nosotros damos ampicilina, oxacilina más más ceftriaxona, o damos banco más ceftriaxona. Pero las guías no te dicen que no uses el aminoglucósido, ¿no? También te lo colocan ahí como alternativa, ya bajó a nivel de alternativa, ¿ya? Pero lo clásico, el concepto clásico que en fármacos siempre les deben haber enseñado, es que es el clásico ejemplo de sinergia. Tetraciclinas, acá voy a hacer una afirmación bien curiosa, ¿ya? Que está en los textos y está en los artículos, incluso en New England, ¿no? Cuando no sabes mucho o no tienes muy determinado la etiología del cuadro, utilizamos doxiciclina. Como yo siempre digo, si no sabes qué estás haciendo, usa doxiciclina, porque doxiciclina funciona para todo, ¿no? Y en los congresos todo el mundo lo dice, todo el mundo se ríe porque lo seguimos haciendo. Doxiciclina es un medicamento bastante dócil, tiene acción intracelular y actúa sobre microorganismos pequeños, ¿no? Los micoplasmas, ¿no? Las clamidias, que son más pequeñas que de todas las bacterias, pero también actúa sobre riquexas piroquetas, ¿no? Sobre borrelias, ¿no? Sobre las borrelias, el Lyme, ¿no? Ahí estamos. O sea, para infecciones, no digo exóticas, pero de gérmenes con poco espectro, doxiciclina es un buen medicamento. El gran problema es que no lo podemos dar en niños y es la fotosensibilidad. Normalmente, para prevención de malaria, damos Malarone, ¿ya? Malarone, pero no tenemos eso en el país. Entonces, una de las opciones para profilaxis es doxi. Pero el problema de la doxiciclina es que si tienes piel blanca, no, o sea, yo soy es posible que al caer, a mí no, mi caso no, pero al caer sobre esas personas, ¿qué puede suceder? Fotosensibilidad, se enronchan, ¿no? Pero no un ronchado tipo sola, sino como ampollita. O sea, mejor dicho, como aboncitos, ¿no? Aboncitos. Salen a poner. Ajá, aboncitos, bien tenues, ¿no? Entonces tengan en cuenta que hay fotosensibilidad. Por eso cuando le damos esto a algún
algún extranjero que decimos acá no hay, lamentablemente, siempre decimos, vas a tomar, Vale. pero Otra. procura utilizar Manga manga larga, tu gorrito, todo eso, no hace mucho shock, porque es posible, porque tienes que tomar el medicamento durante el viaje. O sea, no es que voy a tomar 5 días y lo dejo y me voy a proteger, no. Una semana o 2 semanas antes y luego todo el viaje y luego posterior. ¿Entiendes? Es un buen tiempo. Casi. Doctor, Manarones no es así, es mucho más dosis. Doctor, una consulta. Hablando de, digamos, profilaxis de malaria, ¿nosotros debemos administrarnos profilaxis cuando vayamos a Iquitos? No. Pero Pero a los, pero a los son extranjeros sí recomendarías. sí Aquí les van al dan. fondo, pues. El No, director pues, del me fondo. va el- Manuel ya A mi quiere prima le mandaron, pero estuvo 4 meses tomando. Para mí lo importante es el uso Me es el uso Pero del... primaquina. No, primaquina. No, para eso. Es el uso repelente. Pero uso ¿Primaquina buen para el repelente. paludismo? Sí, pero Uso buen repelente, el off. que es profiláctico. Love. El off. No, primaquina. Zaporia. Use buen repelente. Había uno El profiláctico. repelente y el uso de manga larga. Primaquina. ¿Cloroquina? El uso de no, cloroquina no se usa. malaria. Sí, no, por eso. Profiláctico. ¿Cuál es el que usan de Para profiláctico? malaria. No, ese es para tratar. Es Y de una vez que te da. profiláctico. Hidroxina. Por eso, aquí yo lo único que doy es Doxicilina. Doxi. ¿El os? Ah, no, no. Los demás, busquen ustedes, busquen en los libros, busquen. El cloroquina, primaquina no es para... Yo creo que sí era. Yo he visto que sí. Yo no recomendaría ese medicamento. ¿Dónde estaba ahí? El Doxis. Está recién, ¿no? Ok, macrólidos. Los macrólidos utilizamos sobre todo para gérmenes como clamidia, micoplasma, ¿no? Sí, neumonías atípicas. Neumonías atípicas. Ahora, lo interesante, por ejemplo, de acitromicina es que se utiliza, tiene muy buena cobertura para las diarreas por salmonela. ¿No? Cuando yo tengo diarreas, por ejemplo, sin causa aparente y es ambulatorio, yo prefiero usar acitromicina porque me cubre bien diarreas por enterobacterias, pero diarreas también por salmonela. Y de pasadita también me cubre Campylobacter. Entonces me cubre diarreas bastante importantes, ¿no? Con riesgo de complicación. Entonces eso sí. Pero el problema de la acitromicina, cuando se hacen diarreas, tienes que estar muy seguro que te pueda tener esto, porque si no genera resistencia. ¿Ya? Pero es muy útil en ese escenario. Por eso cuando hay, por ejemplo, pacientes con tifoidea, con potencial generosa resistencia, yo los trato con ceftriaxona vía endovenosa si es que es sensible, y para la casa procuro mandarlo con acitromicina. Me va mejor, porque las salmonelas en Perú paulatinamente se están haciendo resistentes a las quinolonas. Lo que siempre ha sido sensible en otro país está cambiando. ¿Cipro también? Cipro, pues quinolonas. Cipro. Ese es el problema. Si te sale antibiograma que es sensible, sí lo usaría. Pero si no, o sale intermedio, prefiero usar acitromicina. Ese gran problema ahorita de la resistencia. Acitro es esto, acá sí funciona. Y también funciona, estamos casi a nivel de países asiáticos que tienen tifoidea, que ya utilizan acitromicina con más frecuencia. Acá, pensándola bien, viendo el contexto, a veces tenemos que usar. Pero si sale sensible a quinolona, sí. Se puede. En el pasado, hace 10 años, 15 años, usamos muy más cipro empíricamente para salmonela, actualmente no. Lincosamida, la clindamicina, es generalmente para gram positivos, para anaerobios. Ese tiene un buen espectro para esos dos escenarios. Normalmente nosotros decíamos que todo germen que teníamos encima del diafragma se usaba clindamicina y debajo del diafragma usaban metronidazol. Cuando hablamos en el contexto de anaerobios, pero en verdad que es indistinto. Podríamos utilizar metronidazol si tuviéramos una neumonía aspirativa, sospechando de anaerobios, posiblemente sí, ¿no? Pero por norma siempre hemos empleado encima clinda, abajo metro, para anaerobios, ¿no? Pero recuerden, la cobertura para clinda es muy ideal para ¿qué? Para gram positivo, generalmente estafilococo. Esta es una asociación clásica de años. Cuando ustedes le pregunten qué antibiótico puede condicionar a Clostridium, infección por Clostridium difficile, ya
hasta el fármaco les habrán explicado eso, ¿no? Sí. Ya, ¿no? Sí, pa y mal. Pero actualmente, si ustedes buscan en la literatura, chicos, busquen literatura sobre cuestión difícil, van a encontrar lo siguiente: cualquier antibiótico. Sí. ¿Qué? Cualquier antibiótico puede condicionar la cuestión difícil. Sí. Cualquiera. ¿Por qué? Esto es una asociación histórica. En Estados Unidos, que todos hacen encuesta, todos hacen estadística, lo que han encontrado que son las cefalosporinas de tercera. Pero probablemente porque es de lo que más usan. Claro. Acá probablemente con tanto carbapenem quizás sea carbapenem. Entonces, lo que les quiero decir es que cualquier antibiótico puede ocasionar infección por Clostridium, puede ocasionar disbiosis. ¿Y eso por qué? ¿Ah? ¿Eso por qué? Altera la flora y Altera la flora, disbiosis. hace más probable Disbiosis. infección. Disbiosis. Doctor, ¿y cuánto tiempo tiene que hacer administrar el antibiótico para que genere eso? Ah, no, es indistinto. Depende. Es indistinto. Cada paciente es diferente, cada flora es diferente. Si digamos, tengo una faringoamigdalitis bacteriana piógena, He visto cosas más ridículas, o sea, 5 días, nunca tomó antibióticos, se aparece con Clostridium. sí. ¿Qué? O gente que viene ya con Clostridium. ¿Y su tratamiento cuál es? De Clostridium. ¿Ah? El tratamiento. Quitar el antibiótico y dar banco bioral. Banco. O metronidazol bioral. Acá en Perú, al menos los Clostridium, aparentemente, porque tampoco hay estudios, son sensibles todavía a metro. Pero cuando llegan al hospital mal, usamos banco. Pero acá no hay pastilla de banco. Usamos la ampolla, la diluimos en agua y la metemos por sonda. A la antigua. ¿No es mejor? ¿Pero por qué no lo toman? ¿Ah? No pasa. Si lo puede tomar, no, es que los que vienen al hospital vienen mal. Ah. Sondita. Y si tiene colitis, sonda arriba, sonda abajo, enema de reflexión y adiós. ¿Qué? Y si no mejora, porque puede pasar, resección de colon. Es el Clostridium. Tan feo. ¿Y trasplante fecal no podría El ser? trasplante fecal, buena pregunta. Acá en Perú no lo hemos hecho, ¿Todavía? En ningún- pero supuestamente sí funciona muy bien. Tengo amigos que trabajan en trasplante fecal en Estados Unidos y me comentan que es una maravilla. O sea que si tú detectas al paciente oportunamente y planteas trasplante fecal, puedes evitarte de utilizar banco incluso. Pero no usamos acá y allá lo usan cada vez más, sobre todo si el paciente no mejora, ¿no? Acá hemos tenido casos de resección, lamentablemente, ¿ya? De resección intestinal. Hay ahora inmunomoduladores para Clostridium, ¿ya? Hay nuevos antibióticos como la firaxomicina, por ejemplo. Ya, esas son cosas ya más profundas, ya lo revisan ustedes, ¿no? No todo se puede hablar. Todavía. Sulfa y trimetoprim, ¿no? O sea, esta es la combinación que utilizamos bastante. ¿Para qué? Para neumocistosis, para nocardia, para clamidia. Mira, por ejemplo, recientemente, ahorita, he tenido un paciente en consulta la semana pasada que le hacen un cultivo de esputo y le encuentran nocardia. Nocardia en el esputo. Y la afecta. El punto es el siguiente, que hay que determinar si realmente la nocardia está causando daño. Hay que hacer un TAC, todos estamos en ese proceso para ver la TAC. Si aparece una lesión y puede ser fibra, o sea, lavado bloqueado velar y sale una nocardia, caballero nomás. Bactrim o lo que me salga en el antibiograma, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el tratamiento son 6 meses, como TV, hasta un año. Y si no mejora, resección Ese es de el... la zona. La nocardia es un género bastante complicado. Elemento El ramificado, Bactrim, ¿no? por excelencia, sobre todo la nocardia esteroides, pero la nocardia es tan variada que puede también actuar con penicilinas. El linezolid supuestamente tiene 100% de eficacia, pero hay que saber a qué es sensible. ¿Ya? Pero siempre, por clásica definición, la nocardia se trata con Bactrim, o sea, con trimetoprim. Y otro ejemplo bien clásico es nuestro amigo, el de mucistis, ¿no? El girovesis. Pero ojo, si revisan, ya yo le voy a dejar su libre albedrío, la guía americana de enterobacterias, la ITSA, el IDSA, de la misma organización que les pasé lo de laboratorio, la guía americana tiene una guía sobre tratamiento de enterobacterias y pseudomonas de difícil tratamiento y Acinetobacter y Stereotrophomona. O sea, casi la mitad del curso, ¿no? Pero ahí, como toda guía se han dado cuenta, no te explica.
¿Qué? ¿no? Te dice, se tiene que saber dar tal cosa y abajo te explica por qué tienes que dar. Que el mecanismo, eso no te lo explica. Así debería ser. ¿Cómo es que así debe ser? No, que tienes que a saber primero lo otro. No. Uno llega a ese nivel de que leer eso cuando ya has leído lo otro. Ahí Sí, claro, no. la base. Tienes que tener la base. Entonces, en esa guía, el Bactrim es útil para enterobacterias. O sea, también podría usar Bactrim para el tratamiento de enterobacterias. Diarrea. ¿Ya? Infecciones urinarias, osteomielitis por enterobacterias, Bactrim es bastante útil. Como primera línea, Pero no es muy o fuerte segunda línea. para que genere resistencia. Ajá. Como- O sea, no podemos usar otros medicamentos antes de eso para que no genere Ah, resistencia. posiblemente sí, pero a veces también como alternativa vía oral yo lo uso. Para estafilococos sí. también. Hasta filococo también. Ajá. Yo uso para osteomielitis porque en osteomielitis le voy a dar por 6 o 8 semanas. Qué bien. Entonces busco antibióticos que tengan un buen performance, buena llegada a determinadas zonas. ¿Y por qué? Porque el sulfonetoxazol y trimethoprim lo puedo usar a dosis altas. Entonces ese hueso uso 10 por kilo, 15 por kilo, ¿no? Por ejemplo, PJP se usa 20 por kilo, una dosis muy alta. ¿Ya? Y no tiene problemas, digamos. Renales, bien, sí, problemas bien renales. Toxicidad, anemia y problemas renales, nefritis. Ay, no. Hay que saber usarlo y vigilarlo. O sea, no hay ningún antibiótico que no te cause ningún problema. Hay que saber el efecto adverso y saber vigilar. ¿No? Las quinolonas, ahí están, el mejor ejemplo. Estas dos de acá tienen un buen efecto pulmonar. Exacto. Se llaman quinolonas pulmonares, Cierto, ¿no? sí, sí. Y se prefiere mucho para quién? Neumonías. ¿Para qué? Atípicas. Para TB. Ah, cierto. Incluso, la doctora dijo así con su cosita segunda línea, actualmente ya está en primera línea en algunos esquemas. ¿Así? Claro, es muy bueno para TB, es muy bueno, tiene muy buena acción. Sí, ¿no? La guía Claro. cambió. La guía, no, pero la guía peruana lo pone también como alternativa. La guía americana, Tiempo, ¿no? el año pasado ya lo han puesto como tratamiento en primera línea para algunos casos de MDR, para acortamiento de esquema, 6 meses para MDR. 6 meses. Qué bendición. Sería Por eso es importante en TB, yo les voy a decir, pero no le digan a su profesor. Hay que profesor. En TB el problema en Perú es de que los neumólogos, creo yo que no está mal, pero digamos, son cautos, pero son demasiado cautos. La guía americana y la guía europea cambia brutalmente, cada año, cada 2 años, proponiendo los nuevos hallazgos de los ensayos. Es cierto que al final los medicamentos nuevos, antitémicos nuevos, son muy caros, pero Perú ya lo está comprando. La bedaquilina ya hay, ver aquí. bedaquilina ya acá en Perú, ¿no? El pretonamid también está entrando. Entonces, ya hay medicamentos y podemos utilizar y hacer esquemas muy similares a lo que ellos plantean. La rifapentina también tenemos, pero claro, está restringido al uso de los expertos, ¿no? Pero sería un costo adicional para el Estado, ¿no? Y esa- No, sí lo compra. ¿Sí? El punto es que lo cuidan. Ah. Y pienso que no está mal. ¿Por qué? Porque si tú se lo das a ustedes, ustedes lo van a dar y generamos resistencia. Ah. O sea, Ahí se ve. ¿entiendes? Ahí se ve. Pero ya es el extremo, ¿por qué? Porque para que te den ese esquema tiene que pasar por el Comité Nacional. Ajá. Eso voy. Y eso restringe mucho. Por ejemplo, ¿ustedes creen que yo en Good Hope puedo tratar TB? No, ¿Por qué? porque o sea, solo el Estado pero no lo puede tratar. ¿Eres sensible? No puede. Desde, 2000, tampoco, desde 2013 Nada. el Estado monopoliza el tratamiento anti-TB en el Perú. Nadie puede dar anti-TB Para si no es un hospital Pensar. público, y el hospital público puede dar solamente TB sensible. ¿No? Solamente el experto, Y no puedo importar la solamente el Sí, sí experto, podría. no, si haces eso, te meten preso. Burocracia. Porque tiene que estar de compra. Y si detectan, mira, muchos médicos están haciendo cosas con una droga, las traen por, no sé, pero esas cosas de... pero legalmente no se puede como No. clínico. No. Si es que hay chicos que hacen eso, yo he visto chicos que hacen eso, no voy a decir qué universidades, chicos que hacen eso, Cayetano. y si hacen eso, y lo detecta el gobierno, lo va a castigar. Porque son drogas que no están aprobadas dentro del territorio nacional. Doctor, pero si hay muchas resistencias, ¿en qué condiciones se utilizarían eso?
Esos nuevos medicamentos donde... No, claro, por evaluación del parte del expertos. Y eso ya llevaría mucho tiempo para que entre también. Ahí viene un problema, ¿no? Actualmente es un poco más rápido, pero antes era más problemático. ¿Sigue siendo 6 meses o cambio de tiempo? Depende ¿Sería como de primera línea 6 meses? O... Claro, sí, Sí, ¿no? sí, 6, 9 meses dependiendo del paciente. Eso sí no es el problema, pero hay esquemas nuevos que se podrían emplear, sí. Hay profilaxis también para determinados escenarios, ¿no? Ah, gram negativos. Ah, Y GPC. ¿y qué pasa? Su... Gram positivos. Ah, R es road. ¿Roll? Ah. Ciprofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino. Las quinolonas respiratorias, ¿por qué se llaman así? Porque tiene buena concentración a nivel de alveolo. Entonces, como tiene buena concentración a nivel de alveolo, tiene acción en neumonías. La que tiene mejor acción en neumonías es el moxifloxacino. La gran ventaja del moxifloxacino, acá no está, es que también tiene acción sobre anaerobios. Entonces muchas personas o algunos cirujanos emplean moxifloxacino ¿para qué? Para tratamiento de infecciones abdominales. ¿Ya? Sepsis abdominal, moxifloxacino podría ser útil. Cosa que levofloxacino no tiene acción sobre anaerobios y ciprofloxacino no tiene. ¿Ya? ¿Quién tiene mejor cobertura a nivel pulmonar para los cocos? El moxifloxacino. Moxifloxacino tiene buena acción por su concentración a nivel alveolar. Esto que ven acá, tendinitis, ruptura del tendón y puté prolongado, es bastante frecuente, pero sobre todo el puté prolongado. En algunos países, si hay arritmias, sobre todo los mayores, tratan de evitar el uso de las quinolonas en adultos mayores porque ya tienen una cierta daño estructural y podrían hacer puté prolongado. ¿Y qué cosa te mete en puté prolongado? Riesgo de muerte súbita, TB y muerte súbita. Si haces TB de la nada, hace muerte súbita. Descarga ventricular. ¿Ya? Entonces ese es un gran problema con estos medicamentos. Metronidazol, como ya les dije, anaerobios, pero tiene esta ventaja de acá, que es para los Clostridium. Ojo que lo que importa en el Clostridium es un antibiótico que tenga acción intraluminal. Por eso que preferimos al metronidazol. El metronidazol sí se puede absorber, si das pastillas sí se absorbe. Y se queda el 25% en el lumen y el 75% pasa al tracto sanguíneo. Pero ese 25% es útil y suficiente. El gran problema de Clostridium en el mundo es la resistencia. Y ahí sí banco es mejor. También se emplea para algunos parásitos, como están ahí, ¿no? Esto de acá es interesante, el efecto disulfiram. Sí, he visto una vez, solamente una vez. El consumo de alcohol en conjunto con el Se lo metronidazol. dijo, se lo dijo. Sabor metálico. A ver, yo alguna vez tomé metronidazol, ¿no? Por un problema de diarreas, y sí, te da un sabor raro en la boca. Es calidad. Sí, es un sabor bien raro en la boca. Neurotoxicidad. Ya, hasta aquí lo básico de antibióticos. Lo siguiente es más un poco de farmacocinética y vamos a ir, ¿ya? Hay mecanismo de absorción, distribución, metabolismo. Esto es estrictamente fármaco. Ahora, ¿qué cosa pasa con los antibióticos? Que sí hay que tener en cuenta esos detalles. Yo les voy a mostrar, pero no creo que puedan verlo, pero de acá. Traten de meter en la cabecita. Hay un aplicativo que se llama Sanford Guide. Este aplicativo, que todos los infectólogos o internistas tienen con los intensivistas, tiene muchas utilidades. ¿Y el Sanford qué cosa tiene? Cada antibiótico te dice su farmacocinética. Cómo se distribuye. ¿Cuál es? Sanford. Sanford Guide. Morena, en inglés, S-A-N, Ford, como el Ford, como el carro Ford. Y seguido, Sanford Guide. Sanford Guide. Guide. A ver. Sí. ¿Es un chino? No chino, o sea, justo esas letras no son chinas, es americana. Es americana. Tienes razón. Cuesta un promedio de 90 soles al año. ¿Qué? Es bien útil. Yo digo, sí, es bien útil.
Y hay Doctus, Medscape. Medscape. También bueno. Ya, está bien. Más que Ese lo con el recuerdo. otro. Pero este de acá tiene una cosa bien potente. Pero en estas guías de antibióticos te dicen las pautas de farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? Te dicen las pautas de cómo se maneja en pacientes con diálisis, sin diálisis, pacientes en cuidados intensivos, ¿no? El ajuste en peso, el ajuste del peso. Por ejemplo, vancomicina, cuando pesa más de 100 kilos, tienes que dar una dosis especial. Y así hay particularidades. Que si tú no las tienes en cuenta, te puedes equivocar. El antibiótico correcto, pero la mitad no es la dosis correcta. El antibiótico correcto, pero la condición clínica perjudica el metabolismo antibiótico. Mejor no lo das, cambias por otro. ¿Ya? Entonces, hay detalles que hay que tener en cuenta. Pero eso, revisando un poquito de esto nada más, porque también lo tienen que revisar. Cada vez que yo uso un antibiótico, siempre chequeo el antibiótico. ¿Por qué? Porque uno tiene que refrescar. A veces pasa eso. La otra vez pasada me llamaron, no mejora, doctor, no mejora, tomamos, digo, oye, digo, pero el paciente pesa 150 kilos. Digo. No, el banco no va a pasar nada. Así. Claro. ¿Cómo le vas a dar 1 gramo cada 12 horas a este gordito si pesa 150? Ahí tienes que darle por peso, tendrías que darle 3 gramos con 600. Ya le iba a poner, digo, pero no, le digo, la recomendación máximo son 2 gramos, le digo. ¿Te das cuenta? O sea, iba a cometer doble error. A lo que voy es que estos aplicativos sí te lo dicen y te lo aclaran, y eso es una gran ventaja. ¿Ya? Ok. La liberación de los medicamentos, ya ustedes lo saben, ¿no? Cómo se puede liberar en forma vía oral o endovenosa, si es que es así, y cómo lo vas a absorber. La idea de la absorción a nivel gastrointestinal, ¿no? Va a depender mucho de cómo se libera el medicamento. Y la biodisponibilidad. ¿Cuánto de la fracción del antibiótico pasa? Por eso les decía, los betalactámicos van en un promedio de 30-50. El linezolid llega de un 80-100% igual que la clindamicina. ¿Ya? Es una gran ventaja. Pero hay que tener en cuenta que para que esto ocurra tiene que haber un buen tracto digestivo. Si tenemos una obstrucción intestinal o una colitis, desafortunadamente ahí perdió. Ahí tenemos que utilizar formas endovenosas, parenterales. Muy bien. ¿Ya? El endovenoso sí es 100%, eso es una gran ventaja. Pero muchas veces no podemos darlo por 8 semanas, 10 semanas. Entonces, por ejemplo, en osteomelitis, ¿no? Si decimos vamos a dar 2 semanas y luego, como ya está bien golpeado o controlado la infección, pasamos a vía oral, que el 50% es suficiente para que pueda controlar. Pero en la etapa inicial tuve que darlo por vía endovenosa. Las pocas infecciones que tienes que dar de forma endovenosa estricta, ¿cuál es? ¿No? Meningitis y endocarditis. No hay, hasta el momento, tratamiento por vía oral estricto para meningitis. Así que si un paciente dice, doctor, mire, ya estoy acá 2 semanas, yo sé que tengo un absceso, estoy yendo bien, ¿no? ¿Me puedo pasar una pastillita? No. Tú le dices, no señor, no insista, no hay, porque hasta ahora no existe esa normativa. ¿Ya? ¿Por qué motivo? A ustedes hice micro, ¿no? Y se acuerdan que conversábamos sobre la barrera hematoencefálica. Sí. Cuando la barrera hematoencefálica está íntegra, no está inflamada, no deja pasar nada. ¿Ya? Entonces, va a pasar algo del antibiótico, ¿por qué? Porque está inflamada por el absceso. ¿Ya? Entonces, y el tiempo tiene que ser prolongado porque pasa poquito. Entonces tienes que meterle endovenoso, que tenga una biodisponibilidad alta para cuando llegue ahí intercambie un poco. ¿Entienden? Ese es el problema. La endocarditis igual, ¿no? Son infecciones que sí requieren la presión endovenosa. Entonces, es importante ver la biodisponibilidad, ¿no? Las fases iniciales de osteomelitis también. Si ustedes ven los textos antiguos, en osteomelitis hace muchos años hablaban que debía ser como los abscesos cerebrales, en 2 o 6 semanas. Pero en la actualidad se sabe que puede rotarlo a vía oral, eso ha cambiado. Pero en meningitis, absceso cerebral y en endocarditis no ha cambiado. ¿Ya? 6 semanas. Mínimo, dependiendo de la evolución. ¿Hasta cuántos días se puede dar endovenoso? 10, ¿no?
algo se mencionó. O sea, tenía un límite de endovenoso, ¿no? No entiendo. En general, cuando doy un tratamiento endovenoso, creo que es hasta ciertos días, por ejemplo. O sea, tiene Dependiendo de buena la evolución biodisponibilidad. clínica. Por ejemplo, un paciente con neumonía de 10 a 14 días. Eso va a depender de la evolución clínica. Lo que es estricto es en abscesos cerebrales y en endocarditis. De que sea creo. Son 6 o 8 semanas. No, claro, 4 o 6 semanas al menos. Entonces, la biodisponibilidad endovenosa, la intramuscular, va viendo cómo va bajando, y la vía oral también va bajando, y la rectal, todas van disminuyendo. Entonces, vean ustedes bien que lo mejor sería, pero no siempre, ¿no? Si el paciente está estable, puede optar por vía oral, sí, en algunas infecciones leves, ¿no? Desde la condición clínica. La distribución, hay formas libres y hay formas unidas a proteínas. El mejor ejemplo de esto es ceftriaxona. Si tenemos hipoalbuminemia, ceftriaxona se une a proteína, y si no hay unión, no hay llegada al antibiótico. Por ejemplo, ese detalle. Entonces hay que determinar muy bien. Y eso te lo dicen los aplicativos. Te pone ahí tal, tu usa tal. Y tú dices, uy, tiene hipoalbuminemia. Y si el antibiótico tiene esa característica, ya fuiste. Tendrás que buscar otro. ¿Entiendes? Pero puede ser que tu antibiótico diga, sí, doctor, mi acá dice que está muy bien, in vitro. Otra cosa es en el paciente, ¿no? Entonces hay que tener esos detalles, ¿ya? Entonces entender qué es la forma libre y qué es la forma... A veces cuando hay mucha forma libre puede aumentar la toxicidad de la droga, ¿ya? Eso hay que tener mucho en cuenta. La fijación a las proteínas es muy importante con el paciente crítico. ¿Por qué? Una gran parte de los pacientes críticos con shock séptico o con algún tipo de inflamación severa tienden a ser hipoalbuminemia. Cuando ustedes vayan a cuidados intensivos, van a encontrar muchos pacientes con hipoalbuminemia, provocado por la infección o provocado por la enfermedad crónica, ¿ya? El metabolismo, ¿no? Que viene a ser, ¿no? El famoso, esto sí ustedes lo saben, que de esto hay una gran variedad de citocromos, ¿no? Para que se puedan divertir, y la conjugación, ¿no? Y la conjugación. Entonces, existen algunos antibióticos que son inductores, ¿no? O inducibles por el citocromo, y algunos que se conjugan y no se conjugan. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Sobre tener en cuenta en esos antibióticos, sobre todo los que tengan metabolismo hepático. Hay que tener bastante cuidado. Entonces, y en el caso de la eliminación, ¿no? Sobre todo qué drogas pueden ser utilizadas, por ejemplo, ¿no? Ceftriaxona no requieres corrección renal. Pero de hepáticas. Pero no existe corrección hepática. Generalmente lo damos empíricamente, si está en CHA y C, bajamos a la mitad. Pero no es como en riñón. En riñón sí existe corrección. Si tiene de 10 a 30 de depuración, se da tanto. Si tiene tanto, tanto. Por eso le digo, esos detalles tienen que tener en cuenta. Saber que el medicamento se depura predominante por vía hepática o por vía renal, para saber cuánto vas a corregir. En el caso de depuración hepática, los aplicativos sí te dicen, se sugiere al 50%. Renal te pone ahí los valores, dar tanto. ¿Ya? Entonces es importante eso, porque los chicos ahora cada vez, antes en mi época no usábamos esto, bueno, no había tampoco, ¿no? Pero no revisábamos el texto. Y sí está escrito años, no es que es nuevo, esto tiene siglos ya. Mi papá habrá visto esto también. Pero claro, pero no lo usaban. Entonces usamos los medicamentos antibióticos como mejor nos parezca. Uy, banco no funciona. Nunca lo medí. Siempre le di al gordo, le di un gramo por kilo, gramo cada 12 horas. No funcionó, dice doctor, está mal. No, es que no lo has usado bien. Ese era el problema, entonces. Entonces, el punto es el siguiente, que los medicamentos, los antibióticos, tienen unos detalles para que usted tiene que tener en cuenta. La descripción, todo eso, ¿no? Mire, ahí está. En la farmacodinamia, el área bajo la curva, la concentración máxima y área bajo la curva y el tiempo. Entonces, existe antibióticos tiempo dependiente, dosis dependiente y de área bajo la curva. Pero todo va a ir en función del MIC. El antibiótico idealmente debería estar sobre el MIC. Para al menos tener efecto. Pero para no generar resistencia, no. Más arriba del MIC. Mucho más. Porque si, por ejemplo, llegué al MIC y un poquito el MIC, ya, actúo, pero voy a causar presión. Y estando actuando, en el camino genero
resistencia. Pero si estoy un poco más del MIC, ¿no? Lo que llaman la concentración preventiva de resistencia, ¿no? Ahí, ¿hay otra línea? ahí sí disminuyo mi chance de generación de cepa resistencia. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que tienes que tener una buena farmacocinética, ¿no? Para que el efecto farmacodinámico sea bueno y para disminuir la chance de resistencia. Entonces, bueno, el MIC ya es el caso que hemos conversado. Y estos son los 3 parámetros que utilizamos para medir al antibiótico, ¿no? Concentración, tiempo y área bajo la curva. Y determinados antibióticos tienen esta cosa. Generalmente tiempo, ¿quién es? Los betalactámicos. Por eso, por ejemplo, oxacilina se da cada 4 horas. Cuanto más tiempo corto tiene, está más sobre el MIC. Si tú lo das cada 12, cae y se queda un tiempo largo sin antibióticos. ¿Ya? Son tiempo dependientes. Concentración, los aminoglucósidos y las quinolonas. Tienes que dar alta dosis y va a estar mejor sobre el MIC. En algunos casos, por ejemplo, de las quinolonas, damos 400, por ejemplo, ciprofloxacino, ¿no? Que normalmente son 200, para tratar de tener ese efecto, ¿no? Concentración de peso. Es decir, yo puedo elevar la dosis. En el caso de betalactámico no me conviene elevar la dosis. En el caso de betalactámico conviene que sean más cortos los tiempos o infundirlo continuamente o infundir por varias horas. Por eso es tiempo dependiente. Cuanto más tiempo esté dándose el medicamento va a tener mejor efecto y mejor área sobre la curva. En el caso de concentración, no actúa bien, más dosis. Va a tener mejor área sobre la curva. Mejor efecto y mejor nivel sobre el MIC, disculpen, sobre el MIC. En el caso del área bajo la curva, el ejemplo es banco. Vancomicina, nosotros utilizamos el área bajo la curva para medir. En el Sanford y en el otro, y hay otra guía más, en el Mensa, guía Mensa, que es en español, está 60 dólares, está menos. Ahí hay una calculadora para calcular el área bajo la curva de banco. A ver. Yo lo calculo y dice, falta, y le meto más banco. ¿Eso con la dosis que le doy y el peso del paciente? Tengo que tener el peso, la creatinina, la dosis de medición sérica en la mañana, media hora y a las 2 horas, y con eso lo y me sale. Ahí le sale su público. La calculadora. Entonces, ¿qué pasa? Que esos detalles tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Si no, no funciona. O sea, y nuevamente, las primeras clases son así para que entiendan y lo revisen. Sí. Ya lo revisen, ¿no? Si no, no funciona. El efecto postantibiótico, casi todos tienen un gran efecto postantibiótico, sí, ¿no? Pero eso va cambiando en el tiempo, ¿no? Sobre todo en lo que son concentración dependiente. Esto ya, es lo mismo. Aquí está. Miren, MIC y la concentración preventiva, ¿no? Si ustedes dan sobre el MIC, ¿no? Acá está, acá los verdes son sensibles y los rojos resistentes. El paciente se va a curar probablemente, pero si están acá nomás y está curando el paciente, pero va a generar por que está seleccionando. Pero si tú tienes una buena concentración, ¿no? A este nivel, es posible que no generes resistencia. Uno es buena concentración, área sobre la curva, buena concentración sobre el MIC, y segundo es el tiempo. Si a ustedes se les ocurre dar 10 días, 20 días, 30 días, posiblemente van a generar resistencia por el tiempo. Ahí hay un problema en los casos de infecciones crónicas como osteomielitis, así muchas veces hemos tenido problemas que en el tiempo se genera resistencia en nuestra cara. ¿Ya? En el camino no funciona, le tomas el cultivo y se resistente de lo que era sensible. Puede virar, pero si ustedes mantienen un buen nivel, con una buena dosis, habiendo revisado cuál dosis le corresponde,
eso puede disminuir pueden usted disminuir el riesgo. ¿Ya? Consideraciones para prescribir antibióticos. Esto acá, allá. ¿Qué estoy tratando? Lo que les dije, ¿no? El diagnóstico es importante. Y en función a eso yo doy mi cobertura antibiótica. Puede existir resistencia, ¿no? Si está colonizado o no está colonizado. ¿Quién es el huésped? Es importante que usted sepa quién es el huésped. Si es un inmunosuprimido, si es un paciente trasplantado, o si es que dónde ha radicado, ¿no? Contacto con qué animales, con qué condiciones de trabajo tiene. ¿Dónde está la infección? ¿Por qué? Porque si no, no hay una adecuada farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? Dosis con el peso, el microorganismo. No es lo mismo usar Bactrim para una infección urinaria que el uso 5 por kilo, que usar para PJP que uso 20 por kilo. Cada germen tiene su dosis diferente. Entonces hay que revisar, repasar, revisar. Venga el paciente y dice, este sí le corresponde, listo. Uy, le di nomás como si fuera una ITU a mi PJP, confiado tú, 5 días, y no mejora. Cuando debiste darle 4 veces la dosis. ¿Puedo administrarlo? Hay que ver si hay alergias, toxicidad, la disponibilidad, la adherencia. ¿Es preferible un antibiótico cada 24 horas? Claro que sí. ¿Es preferible un antibiótico 5 veces al día? A veces no hay forma, hay que hacerlo. Cuando tú le indicas oxacilina a la enfermera te odia. Porque es cada 4 horas, tiene que estar pendiente. En la madrugada tiene que ir a eso a aplicar la droga. ¿Ya? Doctor, ¿y las alergias cuál más ha visto, por ejemplo? Creo que cuando es a penicilinas... Alergia, rash, Steven Johnson. Steven Johnson. Hepatotoxicidad. O sea, yo lo que veo bastante con penicilinas, que es curioso, el rash lo veo de vez en cuando, ¿no? Consulta externa. Es hiperbilirubinemia. Hiperbilirubinemia. Sí, con la frecuente veo así, se ponen amarillas, nada, busco causas y es eso, el medicamento. ¿Con qué medicamento? ¿Ah? Con amoxicilina, con ampicilina. Es curioso. Sí. Ok, duración Ah, y costo. teléfono. Casi, esto no. ¿Eso no? No, esto sí. Los esquemas cortos. Miren, en mi época las neumonías se trataban de 10 a 14 días. Ah, Actualmente son 7, pero ya hay protocolos de 5. Las neumonías de la comunidad hospitalizadas. Ya existe protocolo de 5. Como decimos en infectología, antes usábamos el múltiplo de 10, ahora usamos múltiplo de 7 y muy pronto usaremos los múltiplos de 5. Porque, por ejemplo, si usted me pregunta a mi doctor, ¿cuánto le va a dar? Y yo te digo 7. A este, 14. Este, 21 probablemente. A este dale 42, así. Son múltiplos de 7. ¿no? Claro, 7, 14. Nadie te va a decir no, pero en cambio, en la actualidad hay gente que dice, no, 5 días nomás dale. amoxicilina. No, o sea, cualquier No, no, antibiótico cualquier. y estamos bajando los días. Los esquemas se están acortando. Llegaremos a un Ya. Llegaremos a Igual en tuberculosis, el esquema se está acortando. Qué bendición. 6 meses, 9 meses, ahora hay esquemas de 4 meses. El año pasado hay esquemas de 4 meses, ya aparecieron. Busquen, le vuelvo a repetir, creo que no me toman atención. Era 4. Busque la guía americana, le estoy diciendo nuevamente. Ahí están los nuevos esquemas anti-TB, acortados. O pueden buscar la guía de la sociedad de tórax, que es la de Neumo, con la ITSA, se han juntado y hacen la guía de TB. O buscan la DHHS, que es del INS americano, ahí están las guías también. No, pero eso podría ser factible en Perú, digamos, si es que se aplica. Sí, Porque es otro Debe tipo de ser población, factible. otro tipo de raza. así ensayó en el mundo. Perú está en el ensayo. Ahora, hasta que el gobierno lo ponga, media vida. El gobierno tiene que invertir. Media vida. Ok, no, hay muchas drogas que han sido ensayadas acá en Perú y se usan en Estados Unidos. Menos años. Ya, entonces, yo trabajaba en una empresa de ensayos americana acá en Perú y aplicamos ensayos acá, ¿no? Aprobados acá, y luego la información, como es propiedad de ellos, si ven conveniente lo utilizan en sus guías. Y la cosa sigue siendo igual, por ejemplo, si antes se trataba como técnica, ahora ya están tratando la TB como
4 meses, pero no con los medicamentos clásicos, Ah. los nuevos esquemas. Justo lo conversamos con la doctora. Podemos usar Moxi, Retonamid, con bedaquilina, ¿no? Y ya cortamos un poquito. Pero sobre todo, el acortamiento se ha generado más ¿para qué? Para MDR. Porque para sensible no tiene mucho sentido, pero normalmente con las 6 meses es suficiente. Pero para MDR, ¿cuánto le has dicho su profesor? 2 años, 2 años, 9, creo. un año casi. Pero Hay esquemas de 1 año y hay esquemas de menos de 1 año. Pero españoles, sí. ¿Pero eso desde cuándo ya se implementó? ¿Ya lleva tiempo ya? No, en Estados Unidos recién tiene implementado, no, o sea, propuesto en la guía 1 año. Un año ya. Pero los estudios se han generado en 2014. ¿Qué? Claro, Claro, pero eso que pasa. cuando yo trabajaba en esa empresa, los estudios recién aparecían y recién se ensayaban acá en Perú. ¿Eso es normal aplicarlo en Norteamérica entonces? Oye, Lo de la ya guía. le O sea, implementaron. ellos- sus sistemas Está en la guía. Está en la guía. ¿El de ellos es el TBC es solo público o también puede ser privado? Su TBC de ellos. No, ellos tienen un sistema mixto, ¿no? Es más que todo privado. El sistema siempre es privado. Los gringos tienen público. Sí existen los hospitales públicos, Sí, los claro, Mercy Hospital, los County Hospitals, pero igual están regidos sobre sistemas privados. Los únicos hospitales que son para, digamos, públicos serían los Mercy Hospitals, ¿no? Hospital de Misericordia. Ya, tiempo de la aplicación de microbiano, ahí está, ¿no? Obtener cultivos ante inicio, usar las pruebas rápidas, reevaluar 72 horas. Siempre reevalúen un paciente a los 2-3 días si funcionó, hay efecto o no. Siempre se ve, señor, ¿cómo está? No quiere decir que vayan a todos los días, van todos los días a ver pacientes. Pero al segundo o tercer día, señora, ¿cómo vamos a ver? Vamos sus parámetros, está muy bien, no hay fiebre, si hay fiebre, laboratorio, está ya, muy bien, vamos bien. ¿No? Eso Bueno, para hospitalizados, consulta externa. también. Sí. Yo generalmente sí hago eso, señor, me avisa usted en 3 días cómo va. Que venga, que venga. O que venga, ¿no? Ah. O que venga. Generalmente que venga. Siempre yo digo, yo no creo mucho en la virtualidad. ¿Ya? O sea, por eso a veces a tu legal yo mejor me llaman. No creo mucho en los mensajes. Me molesta bastante, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hay que hacerlo. Pero, en el caso de los pacientes, yo sí soy muy tributario que hay que verlos. Sí o sí. No me agrada mucho. Yo no hago consulta virtual. Ahora está de moda. O sea, si me dice el doctor, no hago. Es diferente. Es verlo. Así sea por una cosa mínima. Pues, A veces, doctor, ¿qué puedo ir tomando? No, le digo, no, tiene que ver. Te veo yo, te veo otra persona, pero así no. Ah, perfecto. Es preferible verlo al paciente. Eso todavía no va a cambiar, creo yo. En un futuro supongo que sí. Y la falta de respuesta, les había dicho las 4 cosas puntuales, pero acá está más un poco en disgregado, todo lo que se había mencionado, error diagnóstico y todo. Eso ya es, creo que ya lo deben tener, ¿no? Sí. Esta más. Y vamos. Ayer, ¿qué tal? Ya, tenemos tiempo hasta las 10 y 10, ¿no? 10 y 25. 10 y 5, ya. O 10 y 20. Break. Ya, 5 minutos. Casi, pues, sí. No, 10 y 10, doctor. ¿Ah? 10 y 10. Ya, un minuto de break. Ya, estiren las piernas un ratito, ya. Toque y bien. Ahora, en esta parte de acá, chicos, en esta parte de acá sí tienen que concentrarse, ¿ah? Porque primero, que no digo que voy a correr, pero van a haber casos. Pero van a volver. Van a haber casos y sobre todo para poder, entre comillas, interpretar un resultado. No es difícil, simplemente en función de lo que ya hemos conversado en estas breves clases. Todo se concatena. Casos clínicos, no sé. Por eso, pero casos de ejemplo para que entiendan qué decidir. Ah, ya todo. ¿Ah? No, es que yo ya se pierna y me he cansado. Cerrado uno. Porque me duele que no quiero caminar. Fíjate que ¿Qué clase va a ser?